Buenos días, hoy 15 de marzo del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual con la sesión número 3, Dios es justo, del material de Life White para adultos de la Convención Bautista del Sur. La idea central, puesto que Dios es justo, todo Él establece lo que es justicia. Aplicación para la vida. Un vistazo rápido al término justicia en las redes te mostrará lo presente que está de diferentes maneras en las noticias del mundo entero. Y es que de una manera u otra todos están pidiendo justicia por algo. Cuando otros nos hacen daño, nuestra reacción típica es pedir justicia. Sin embargo, cuando nosotros somos los que hemos cometido mal, clamamos por misericordia. Este es el comportamiento clásico del ser humano, debido al pecado. Exigimos justicia, pero definimos la palabra justicia en función de lo que queremos. Por eso existen tantas definiciones de justicia. La justicia es relativa porque depende de la perspectiva del que la pide. No obstante, esto no debe de ser así. Dios es justo, en sentido que su justicia hace que todos sean igualmente responsables de sus acciones. El amor de Dios no significa que ignores el pecado o la injusticia. En realidad, la santidad y amor de Dios demandan justicia. En otras palabras, Dios es completamente justo, pero misericordioso con aquellos que recurren a Él. Muy bien, vamos a ver ahora la versión en inglés. Y aquí podemos entender, lo vamos a entender porque aparece una patrulla en la pantalla de esa lección. La Biblia se encuentra con la vida y justicia para todos. Desde tiempos inmemoriales, esas 4 palabras marcan el comienzo de la jornada escolar, la asamblea inaugural de la escuela bíblica de verano y cada reunión de Boy Scouts o Girl Scouts. Es probable que, incluso si esas palabras no formaran parte de nuestro juramento a la bandera, nuestros deseos de justicia seguiría profundamente arraigado en ellas. Un coche que pasa a toda velocidad por tu lado fue detenido por un policía estatal. Justicia. El vecino que nunca bordea su acera finalmente recibe una multa de la Asociación de Propietarios. Justicia. Tu jefe se fija en las horas extras que has estado trabajando y te asciende. Justicia. Pero, ¿qué pasa cuando eres el infractor? Olvidas devolver algo que pediste prestado. Te pillan conduciendo solo en el carril para vehículos de alta ocupación. Hay un error involuntario en tu declaración de renta. De repente, tu clamor por justicia se convierte en una súplica de clemencia. Quizás la promesa debería decir, con libertad y justicia para todos, pero clemencia para mí. ¿Cómo equilibraría Dios todo esto? ¿Puede el mismo Dios ser justo y misericordioso? ¿Puede dar a los malhechores su merecido y también ser compasivo con quienes le temen? Él puede, Él lo hace, Él lo ha hecho y Él lo hará. Muy bien, vamos a iniciar nuestro recorrido bíblico. Salmo 7 del 1 al 5. Yo siempre he pensado que todas las lecciones que hemos estado viendo están vinculados también con un mensaje de Dios. Dice en su momento este salmo, Sigalón de David, que elevó al Señor acerca de Cus, el benjaminita. Primero, sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores.
De lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo, se ha despojado sin razón al que me oprime. Se he despojado sin razón al que me oprime. Entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Selah. Muy bien, vamos a ver ahora nuestro recorrido del contexto. El Salmo 7 sería el primer punto. En el libro Comentario de los Salmos, editorial Patmos, de Samuel Pagán, nos dice que el Salmo 7 está dentro del libro primero. Este salmo se incluye dentro de la plegaria intensa de una persona que suplica a Dios su vindicación en su dolor. Se confiesa inocente y reclama la liberación de quienes le hieren y angustian. Hace al inicio dos afirmaciones de confianza y seguridad. Primera, Señor Dios mío, versículos 1 y 3. Se clama por la liberación y apoyo. Y segunda, se declara su inocencia en la forma de juramento. La liberación que se reclama únicamente será realidad si la persona que ora es inocente de lo que se le acusa, falsa e injustamente. Con lenguaje figurado presenta su caso ante Dios Altísimo, versículo 17. Pues reconoce que el Señor es su escudo, versículo 10, y que salva a la gente inocente. Su liberación es motivo de cánticos y alabanzas, versículo 17. Las metáforas de refugio y escudo ponen en clara evidencia la esperanza fundamental de los adoradores en momentos de dificultad, particularmente en momentos de crisis personal, nacional o internacional. El verbo hebreo de refugio generalmente se refiere a la protección relacionada con las inclemencias del tiempo o con lo que se necesita ante las amenazas de ataque o amenazas de los enemigos. Desde la perspectiva profética y simbólica, la imagen se asocia con las ideas de confianza y seguridad. La idea es proyectar al adorador un sentido de seguridad y paz en momentos de tensión y adversidad. Se incluye en la categoría de los lamentos individuales. Aunque la unidad literaria del poema es compleja, la oración pone de manifiesto los sentimientos más hondos de una persona que ha sido acusada de forma injusta. Posiblemente este salmo se utilizaba en el templo en tiempos de dificultad externa, ante Dios, para implorar justicia y para esperar el veredicto divino. Por su alusión a David en el título hebreo, algunos interpretan que se ha relacionado el poema con las oraciones reales que se hacían en momentos de crisis nacional. La referencia a Cus, hijo de Benjamín, es difícil de descifrar. Del episodio y personas no se encuentran referencias claras en los relatos de David que se incluyen en la Biblia. Posiblemente el editor del Salmo tenía acceso a información, episodios y leyendas de la vida de David que no se preservaron en la literatura bíblica. Otros relacionan con Saúl o Simiel, hijo de Gera, enemigos de David, que provenían de la tribu de Benjamín. Segunda de Reyes 16, del 5 al 8. El término hebreo sigalón se ha entendido y traducido como lamentación. Se estructura en 5 estrofas, el poema, el salmo. Primera invocación al Señor, versículos 1 al 3. Segunda declaración de inocencia del salmista, versículos 3 al 5. Y tercera invocación a Dios, juez de la humanidad, del 6 al 11.
descripción de la gente malvada, versículos 12 al 16, y alabanza al Señor, versículo 17. Versículos 1 y 2 del mismo autor. La primera afirmación del Salmo es seguridad y esperanza en el Señor ante la persecución, crisis e injusticia. El salmista reconoce que su salvación proviene de Dios. Se preocupa que sus enemigos la destruyan sin que haya quien le ayude y libre. El alma desgarrada, como si se fuera atacada por un león, pone en clara evidencia la naturaleza de la dificultad y revela la intensidad del problema. Describe, en efecto, la violencia de los actos y las aseveraciones en su contra. El salmista se siente impotente ante las acusaciones a las que es sometido y demanda la intervención divina para superar el problema. La expresión "en ti he confiado" puede ser en alusión al acto de alegrarse al templo e implorar la intervención divina. Es una frase simbólica y poética y pone de manifiesto el fundamento de la seguridad del salmista, y la referencia al león es parte del estilo literario de los salmos, que relacionan los enemigos y dificultades con animales salvajes y cazadores. Salmos 9:15, 31:4, 37:5. O de algún ejercicio que ataca. Salmo 3:6, 27:3, 55:18. El Salmo describe la hostilidad del enemigo como un acto de salvajismo, como una manifestación no humana ni racional de la adversidad en los tiempos bíblicos. Los antiguos israelitas conocían los leones persas y asiáticos, aunque con el tiempo desaparecieron en Palestina. Versículos del 3 al 5. Aquí hay una profesión de inocencia, fundamentada en esa seguridad. El salmista se allega a Dios y ofrece su plegaria. Le reconoce no como la divinidad lejana e impersonal, sino con intimidad y cercanía. Señor, Dios mío. Con esta declaración no pretende indicar que está libre de toda culpa, sino pone de manifiesto su integridad personal. Su propósito es indicar que sus actuaciones no justifican la severidad y complejidad de su condición y dolor. La violencia a la que es sometido no puede fundamentarse en sus actos, pues el salmista ha tratado de vivir de acuerdo a buenos principios éticos y morales. Como ejemplo de su afirmación de la moral, indica que incluso liberó a un enemigo que le perseguía injustamente, versículo 4. Fundamental en esa convicción de inocencia, el salmista indica que si es verdad que es culpable, que le lleguen las calamidades identificadas en su oración, que el enemigo le alcance y pisotee y se hiera su honra. Esta sección del Salmo es como la especie de juramento en el que ante el guardián del compromiso, Dios, se afirma la inocencia o se aceptan las consecuencias de la culpabilidad. La oración es una especie de automaldición en la que se aceptan las calamidades identificadas si se descubre falta de integridad en la persona que ora. En la antigüedad se pensaba que una persona culpable no se atrevería a orar y profesar su inocencia de esta manera, aunque debemos suponer que en el Israel bíblico había personas que no temían a Dios ni a los hombres. Lucas 18:2. Este tipo de juramento a veces estaba acompañado de actos simbólicos que enfatizaban el compromiso y la seriedad de las afirmaciones. Daniel 12:7. Es posible que en el contexto de este salmo se incluyera algún gesto físico, como el lavar las manos, Salmo 26:6, Isaías 1 del 15 al 16. Las afirmaciones: si de algo soy culpable, si hay en mis manos iniquidad, y si he dado mi mal pago, no deben entenderse como declaraciones de perfección moral y ética de parte del salmista, sino en efecto expresiones de quien es acusado injustamente e intenta convencer a Dios y a la comunidad de su inocencia. Y las imprecaciones finales, los reclamos,
de la oración, versículo 5, son la prueba que ofrece el salmista de su inocencia. Respecto a la palabra hebrea selah, lo que aparece al final, aparece en los salmos en 71 ocasiones y 3 veces adicionales en Habacuc, y es de muy difícil traducción y comprensión. Algunos traductores antiguos lo vierten al griego como diaslamna, que se piensa en un tipo de interludio o intermedio donde se cantaba otra melodía o se tocaba algún instrumento musical. La Biblia latina no traduce la expresión, y en la traducción judía se piensa que es por siempre, o levantará la voz, doblarse u orar, en alusión a que la congregación debía postrarse ante Dios dado el momento del salmo. Desglose. David buscó la ayuda de Dios cuando estaba siendo perseguido injustamente. La suscripción al inicio del Salmo indica que David estaba sufriendo algún tipo de injusticia a manos de Cus, el benjaminita. Aunque no se nos dice más, es claro que David no solo sabía que era inocente en cuanto a este hecho, sino que tenía la conciencia lo suficientemente limpia delante del Señor como para pedir justicia. Además, confía en su Dios completamente. Por todo ello es vital que creas y afirmes las siguientes verdades. Primera, tengamos confianza en nuestro Dios siempre, independientemente de las circunstancias que enfrentamos en esta vida. Es a Él a quien debemos acudir primero, no en última instancia. Eso es justamente lo que hace David. De inmediato recurre a su Dios, lo llamó por su nombre del pacto y lo reconoce como suyo. Nótese cómo se aferra únicamente a Él ante la prueba. Podemos aprender mucho de este simple hecho, ya que Dios no debe ser nuestro último recurso, al que solo acudimos si no hay más remedio o porque se nos han acabado las opciones. Dios es poderoso para obrar y es perfecto en todos sus atributos, incluida la justicia. Entonces, si Él es santo, amoroso y justo, ¿cómo no confiar en Él? 2. Acudimos al Señor cuando afrontamos cualquier injusticia, sabiendo que es el Dios, que Él es el Dios de toda justicia. Nuestro Dios es justo en todo cuanto hace, lo cual te da una gran certeza y garantía. Por ende, Él es incapaz de resolver algo injustamente o emitir un juicio de manera injusta. Si pensáramos que Él es injusto, o si tuviéramos alguna incertidumbre sobre su justicia, no podríamos venir a Él con confianza, puesto que tendríamos dudas sobre su obrar. David se siente perseguido y clama al Señor por salvación y liberación, aunque sabía que estaba siendo expuesto a algo injusto. Contaba con que Dios conocía la verdad de todo. Por eso acude al único capaz de actuar a su favor. A menudo nos cuesta hacer esto, porque implica que tú no harás nada y que dependerás de otro. Cedes tu actuación, tus impulsos y todo lo demás a Dios. Debemos evitar tomar la justicia por nuestras manos, porque la justicia pertenece al Señor, así como la venganza. Romanos 12:19. 3. Examinémonos a nosotros mismos cuando acudimos a Dios pidiendo justicia. No sea que seamos nosotros los primeros que merezcamos ser expuestos a la justicia divina. David tenía claro lo que estaba pidiendo y que no tenía nada que ocultar. Por eso, clama al Señor para que lo examine y le haga ver que si hay algún mal en él, exponiéndose él a ser juzgado, parece pedirle al Señor que le ayude a ver si no ha sido recto. Y entonces lo juzga adecuadamente. ¿Qué ejemplo de humildad nos da David al venir delante de Dios y reconocer que él mismo puede haber fallado? Que el Señor nos encuentre haciendo lo recto delante del Señor, hallados fieles,
debemos examinarnos constantemente delante de Dios. Vamos a ver las preguntas. Muy bien. Primera, ya saben que las primeras son de la versión en español, las segundas de la versión en inglés. ¿Cómo se diferencia la justicia de Dios de la manera en que el mundo entiende la justicia? Si Dios es justicia, cuando algo es injusto en el mundo, se nota de inmediato. En la guerra actual estamos viendo a dos países que agredieron a otro. Y eso es injusto en todos sentidos y en todas las partes bíblicas. El año pasado, en junio, pasó exactamente lo mismo. Entonces, si es una injusticia de dos estados contra otro, pues lógicamente eso no lo avala Dios, ni tampoco está con base en la voluntad de Dios. En la versión inglesa, ¿cómo reaccionas cuando ves que la policía detiene un coche que circula a exceso de velocidad? Pues si la persona que es responsable recibe su sanción, está obrando adecuadamente el policía. Y en ese sentido, salvo que hubiera una causa muy fuerte del conductor, pues sería injusto, porque entonces el policía quizás hasta lo pudiera perdonar. Pero si no hay esa causa, sino que es imprudencia, entonces lo debe de sancionar. ¿Cómo se manifiesta en tu vida que confías en la justicia de Dios? Dice una cosa, y lo hemos visto en las notas, que la venganza es de Dios. Cuando ha habido injusticias, no crean ustedes que ustedes lo pueden hacer por sí mismos, porque la venganza ¿de quién es? De Dios. Y es algo difícil de entender, pero afortunadamente en la vida, tanto mía como de mi esposa, hemos tenido la ocasión de ver situaciones límite, y aún así vemos que Dios nos ha hecho justicia sin nosotros tener necesidad de hacer grandes cosas. ¿Cuándo has visto a Dios ser refugio para alguien? Bueno, el asilo que tenemos aquí en Estados Unidos es un refugio político para cuando ha habido persecución de un sistema en México que no tolera la verdad. Si en lo personal denuncié injusticia de Edgar Elías Azar, se me persiguió por todos los medios y a final de cuentas se vio que Edgar Elías Azar era un delincuente corrupto que era solapado por los regímenes tanto del PRI anterior como de actualmente Morena. Muy bien, vamos en su momento a continuar. Versículos del 6 al 9. Levántate, Señor, en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos. Despierta, oh Dios, e imparte justicia. Que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina, probablemente vuélvete sobre ellos desde lo alto. Que el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Vamos a ver ahora el contexto. Justicia. En el libro Teología Sistemática de Millard J. Erickson, editorial Clear, nos dice que la justicia es uno de los atributos morales de Dios y consiste en que Dios no solo actúa en conformidad con su ley, también administra su reino de acuerdo con ella. Esto es, exige que otros cumplan la ley,
es que todos se comporten de acuerdo con la rectitud personal o individual de Dios. Su justicia es su rectitud oficial, su exigencia de que otros agentes morales se adhieran también a los estándares de Dios. Es, en otras palabras, como un juez, que como individuo particular se adhiere a la ley de la sociedad y que en su capacidad oficial administra esa misma ley para que sea cumplida con otros. Las Escrituras dejan claro que el pecado tiene consecuencias definidas, que al final acaban ocurriendo más pronto o más tarde. Por ejemplo, cuando alguien en su momento tiene drogadicción o alcoholismo, tarde o temprano su cuerpo va a naufragar. Y luego no va a poder decir que es Dios, sino fue su propia actitud viciosa. En Génesis 2:17 leemos la advertencia de Dios a Adán y Eva. El árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Advertencias similares las encontramos en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, Deuteronomio 7:10, Salmos 58:11 y Romanos 12:19 indican que Dios castigará el pecado, ya que el pecado intrínsecamente merece ser castigado. Deteriora la economía misma del espíritu, de la economía espiritual divina. Y este deterioro, desequilibrio, debe ser subsanado. No solo el mal, también el bien acaba recibiendo sus recompensas. Deuteronomio 7:9 expresa esto claramente. Cita: Cuando pues conoces pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. Sí, fin de la cita. La justicia de Dios significa que administra su ley con equidad, sin mostrar favoritismo ni parcialidad. Solo los actos de una persona, no su puesto en la vida, se toman en cuenta a la hora de establecer las consecuencias o las recompensas. Así Dios condenó en los tiempos bíblicos a los jueces que, aunque estaban encargados de servir a sus representados, aceptaban sobornos para alterar sus juicios. Primera de Samuel 8:3, Amos 5:12. Ya desde ese tiempo existían. En México hay muchos jueces venales, lamentablemente. Yo no fui uno de ellos. La razón de su condena fue que el mismo Dios, al ser justo, esperaba ese mismo comportamiento de los encargados de administrar su ley. Sin embargo, a veces la regla de Dios no parece justa. Los que llevan vidas pecaminosas no siempre reciben castigos, y la rectitud con frecuencia parece quedarse sin recompensa. El Salmo 73 refleja la prosperidad aparente de los malvados. Están sanos y parecen libres de los problemas que otros padecen. Esta observación también la hacemos nosotros con frecuencia. En el pasado a menudo escuchamos el eslogan: el crimen no paga. Sin embargo, el delito con frecuencia paga, y a veces de forma bastante elegante. Yo conozco un presidente. Los jefes del crimen organizado a menudo acumulan fortunas enormes y pueden tener salud, mientras que algunos creyentes virtuosos son pobres, están enfermos y sufren la pérdida trágica de sus seres queridos. Y esta aparente iniquidad continúa año tras año. ¿Cómo permite Dios esto? Este problema se encuadra en el problema del mal. Sin embargo, como dice el salmista, que cuando fue el santuario de Dios, percibió el fin de los malvados y que vio finalmente serían destruidos. Salmo 73, 17 al 20 y 27. Por otra parte, vio que él sería guiado por el consejo de Dios y finalmente recibido en gloria. Versículo 24 de ese salmo.
La justicia de Dios no se debe evaluar a corto plazo. Durante el transcurso de esta vida, a menudo quedará incompleta o será imperfecta. Pero hay otra vida en la que la justicia de Dios se completará, como es el caso de la santidad de Dios. Espera a que sus seguidores emulen su rectitud y justicia, y a sus preceptos como estándar. Tenemos que tratar a los demás de forma equitativa y justa. Amós 5:5 y 24, Santiago 2 y 9. Porque esto es lo que hace Dios. En el libro Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, de varios autores, editorial VIH en español, nos dice que es el orden que Dios procura restablecer en su creación, donde todas las cosas reciben el beneficio de la vida. Con Él, tal como el amor es en el Nuevo Testamento, así la justicia constituye el tema ético del Nuevo Testamento. El lector a veces no capta la importancia del concepto, por no darse cuenta del amplio espectro del significado de la palabra hebrea mishpat, particularmente en pasajes que tratan sobre las necesidades materiales o sociales de la vida, y de la palabra hebrea tzadik, traducida por la palabra griega dixaione. En la Septuagésima, como en el Nuevo Testamento, su naturaleza tiene dos aspectos fundamentales. Primero, es el parámetro en función del cual se determinan penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad. Dos, es la medida por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derechos de participación, oportunidad y libertadores. Entonces, es el parámetro tanto para el castigo como para los beneficios, y en consecuencia se le puede considerar como una plomada. Si ustedes ven una construcción, si no está bien hecha, la plomada lo va a delatar de inmediato. Si está bien hecha, verán que todos los ladrillos estarán en su momento bien rectos. Y ajustaré el juicio acorde él y a nivel de justicia, Isaías 28:17. No es solo juicio, Juan 3:19, también los beneficios. En la vida estos se distribuyen de acuerdo a las necesidades. Deuteronomio 10:18, Oseas 10:12, Primera de Samuel 30:18. Versículos del 6 al 11. El juramento del salmista ahora se torna en invitación. Ante las injusticias de sus acusadores, reclama la manifestación de la ira divina. La oración se transforma en petición formal para que se establezca una corte que haga justicia al salmista. Y aunque el lenguaje utilizado es figurado y simbólico, el salmista pide a Dios una declaración de su inocencia y reclama el juicio divino contra sus acusadores. Esta oración no debe entenderse en el contexto del futuro escatológico, sino en el entorno real e inmediato del adorador que experimenta el dolor de la injusticia y necesita vindicación inmediata. La oración que reclama la intervención divina comienza con varios imperativos: levántate, álzate y despiértate. El texto hebreo incluye un adicional: manda o declara el juicio. La fraseología refleja la urgencia de la petición. El tono del clamor pone de manifiesto la intensidad de la plegaria. Se solicita la pronta intervención divina, pues mientras los enemigos continúan con sus injurias e injusticias contra el salmista, se da la impresión de que Dios está impotente, detenido, silente. El lenguaje usado en la oración es militar y jurídico. Levántate, Números 10:36. Despierta, Jueces 5:12. Son gritos de guerra que incentivan al coraje y fomentan la lucha. Y álzate es una expresión sinónimo que genera la misma reacción de valentía y entusiasmo. Son frases que evocan las antiguas tradiciones que se asocian con el Arca del Pacto y la Guerra Santa. Salmos 3:7, 9:19, 17:13, 44:26, 102:13,
Isaías 33:10. El adorador reclama la intervención divina en términos militares. Posiblemente toda terminología bíblica revela la naturaleza hostil de las acusaciones a que está siendo sometido o expuesto el salmista. Por ejemplo, podría haber sido acusado de haber roto algún tratado, aunque también estos términos pueden haber estado relacionados con la idea de Dios como guerrero. La oración revela además un particular entorno jurídico y legal. Los pueblos se rendirán alrededor del Señor para ser juzgados en justicia y unidad. El salmista reconoce esa capacidad divina y acepta la intervención de Dios. Como juez, para que se reconozca que el adorador, injustamente acusado, ha actuado con integridad. Su escudo está en Dios, que salva a la gente recta de corazón, versículo 10, y prueba la mente y el corazón de las personas justas, versículo 9. El salmista no fundamenta su defensa en que es perfecto, sino en que es íntegro. Además reconoce que únicamente ante el tribunal divino es que las personas impías recibirán su merecido. Desglose. En ocasiones se oye decir que Dios es injusto. En realidad esto muestra un desconocimiento de lo que la Escritura revela, puesto que Dios es claramente descrito y presentado como un Dios justo, 1 Juan 1:9. David reconoció que Dios es justo y es quien juzga como es debido a las personas. Además reconoce que Él mismo va a ser juzgado por este Dios santo y justo. Esto nos es de gran ayuda cuando enfrentamos situaciones injustas, y para evaluarnos por todo ello es vital que creas y afirmes las siguientes verdades. 1. Ya que Dios es justo, acudamos a Él únicamente para pedir justicia. Nadie en este mundo podrá juzgar con justicia, así que, por más que lo intentemos, no servirá de nada. Debemos siempre poner nuestras miradas en Él y así evitar la frustración de poner nuestra confianza en el hombre. Dios quiere que siempre vengamos delante de Él. Es lo mejor. Esto es algo probado y demostrado. Es una verdadera categoría. Tal como dijo Eliú, es Dios quien da justicia al que está afligido. Job 36:6. Lo cierto es que, aunque se tome su tiempo, traerá justicia, y esto será motivo de alegría y gozo y paz. 2. Encontremos consuelo en el hecho de que Dios gobernará un día con justicia sobre todas las cosas. Ese día ya no habrá más injusticia, sino Él juzgará con absoluta perfección y santidad. Todo lo que anhelamos en este mundo no llegará sino hasta que el Rey regrese con su gran poder, Jesucristo. Derek Kidner, en su comentario al Salmo 7, del 7 al 8, dice, cita, que es uno de varios pasajes que muestran la exaltación de Dios como juez vencedor. Fin de la cita. Salmo 68:18. Y legislador, Isaías 2, del 2 al 4. Cuando el Señor regrese, vendrá como juez. Mateo 25, 31 al 46. Nótese cómo Mateo 25, 32 habla de las naciones reuniéndose delante de Él, de manera similar a como lo describe David, Salmo 7, del 7 al 8. 3. Debemos estar tranquilos al traer ante Dios nuestra necesidad de justicia, ya que Él juzgará justamente tarde o temprano. Jesús expresa esta misma idea de Lucas 18, 7 y 8 como reflexión mientras contaba la parábola del juez y la viuda. Cita, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Al fin de la cita. Lucas mismo dice que antes de presentar la parábola que le contó, para enseñarles que debía orar en todo tiempo
y no desfallecer. Lucas 18:1. Por lo tanto, no debemos dejar de orar a nuestro Dios, confiando en su justicia y descansando en Él. Saber que Dios juzgará con justicia nos debe librar de guardarle rencor y buscar venganza por nosotros mismos. Y al mismo tiempo debe llevarnos a ponernos en sus manos para que nuestros corazones, motivos y acciones sean evaluados debidamente por Él, con la seriedad que ello implica. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya dijimos que la primera es de la versión española y la segunda de la versión inglesa. Tres. ¿Por qué cuesta dejar la justicia en manos de Dios? Hay gente que ha dicho que la moral de Él es solamente lo que Él piensa. Y lamentablemente algunos de ellos hasta tienen poder. Son presidentes. Y es donde vemos de que si no tienen a Dios como forma de evaluar si están obrando o no justamente, entonces provocan masacres, injusticias y llevan a sus países a unas guerras dolorosas, costosas e injustas. En la versión inglesa, ¿por qué es importante confiar en Dios para nuestra reivindicación? Porque Él es todopoderoso, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y básicamente, Él puede hacernos justicia. Él puede hacer que si hay alguna situación injusta, sea corregida milagrosamente, porque Dios todo lo puede hacer. Si no entendemos esto, pues no podemos confiar realmente en su poder y justicia. Muy bien, vamos a continuar. Salmo 7 del 10 al 13. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tienes listas sus llamantes saetas. En el post dice, guerra espiritual, Dios afilará su espada, el Salmo 7. Muy bien. Vamos a ver ahora contexto, versículos del 12 al 16. En el contexto de sus afirmaciones de intervención divina, el salmista le habla a sus adversarios y acusadores. Luego de reclamar que su seguridad y escudo están en el Señor, versículo 10, describe las actividades infames de sus detractores. Afila la espada, prepara el arco y las armas de muerte, concibe maldad, iniquidad y engaño, y cava pozos traicioneros. Presenta de forma gráfica la naturaleza de la crisis. El salmista pone en justa perspectiva el caso y revela que la extensión del peligro al cual se expone. Afirma que si no hay un arrepentimiento de parte de sus enemigos, estará expuesto a una serie de actos infames que se asemejan al estar expuesto a la violencia de un ejército. El uso de la expresión armas de muerte pone en evidencia la urgencia de la petición, pues reacciona a los actos de maldad, engaño e iniquidad de sus enemigos. Sin embargo, reconoce que esas mismas actitudes de odio, injusticias y resentimientos propiciarán la destrucción de sus acusadores. Caerá en los mismos pozos que cavaron. La iniquidad que prepararon les llegará para destruirlos. Su agravio caerá contra su propia coronilla.
Una de las imágenes que utiliza el salmista para describir las acciones injustas de sus adversarios es la del embarazo y parto en el contexto original femenino. La mujer embarazada da a luz con dolores y amor. Las angustias relacionadas con el proceso de alumbramiento son superadas por el gozo de ver y disfrutar la vida del hijo o la hija. En este contexto, la imagen se torna adversa e hiriente, pues lo que se concibe es la maldad y lo que se produce es el engaño. De esta manera chocante y adversa, el salmista describe la naturaleza misma de la injusticia que vive. Solo un acto de arrepentimiento, que en hebreo se describe como un cambio radical de dirección, evitará la agonía del salmista y la autodestrucción de sus enemigos. Reflexión del libro ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera mi pastor?, de Pablo Massigli, editorial CLIE. Tomamos el tema Jesús recorría ciudades preparándose y misionó a partir de amor y la misericordia, parte 2. Continuación, punto 4. Por años, la iglesia evangélica hizo campañas, encuentros, retiros, seminarios, congresos para hablar de la unción, del poder del Espíritu Santo, de cómo mantenernos en su poder. Sin embargo, olvidamos que la fuente real y genuina del poder es el amor. Era por amor, en primer lugar, que Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos para dar vista a los ciegos, levantaba paralíticos y perdonaba pecados. Y fue por amor que murió por cada uno de nosotros. El poder sublime, el de Jesucristo, encuentra su génesis en el amor de Dios. Y quinto, finalmente, no me imagino a Jesús enredado en los negocios del Imperio Romano, tratando de influir políticamente con sus principios en el devenir cotidiano del imperio, o enviando a sus seguidores a tratar de ocupar algún cargo en la esfera de poder romano. Por el contrario, lo vio tomando distancia de la autoridad política y diferenciándose de las formas y estructuras contempladas por el poder imperial y religioso. Esa instancia le permitió, llegado el momento, pararse frente a Poncio Pilato y el resto de los funcionarios con absoluta autoridad y libertad. Esto no significa que no debemos instar a nuestros jóvenes que tienen un llamado al área política a prepararse e involucrarse para marcar una diferencia, pero significa que no debemos tener falsas expectativas ni pensar que el cambio genuino vendrá de los políticos en turno o del poder terrenal, como lo dice el cristianismo nacional, el nacionalismo cristiano, que es una verdadera aberración. Ni esperan usar inescrupulosamente nuestras vocaciones políticas para obtener privilegios ocasionales. La Biblia enseña lo contrario. El cambio genuino procederá solo del Padre de toda bondad. Pensar a partir de nuestro contexto y ministerio, ¿cómo sería nuestra iglesia si Jesús fuera el pastor?, podría ayudarnos a encontrar una perspectiva más acorde y dinámica para enfrentar los desafíos que tiene la iglesia en el presente siglo. Y además, de una forma de actuar que las personas pueden valorar como diferente, distinta e imbuida del amor de Dios. Predicar con todo énfasis neotestamentario sobre el pecado y el necesario arrepentimiento levantan en lo alto de la cruz. Levantar en lo alto la cruz y el nombre de Jesucristo, pero usando y vivenciando la necesaria santidad y misericordia y amor como instrumento de la gracia de Dios en medio de las personas. Cuando pensemos en cómo sería nuestra iglesia si Jesús fuera el pastor, quizás nos demos cuenta de por qué la viene o no a nosotros. ¿Por qué la viene o no a nosotros? Y si realmente estamos cumpliendo nuestro ministerio conforme al corazón de Dios. Pensar introductoriamente sobre lo que hacía Jesús en materia de la iglesia, en nuestra iglesia, nos ayudaría a reflexionar en cuanto a las prioridades. Entendemos que Jesús basaría todo su ministerio y el de la iglesia en la oración.
De hecho, nos dicen los evangelios que dedicó una parte importante de su ministerio a la oración. Se retiraba a lugares aparte para orar, pasaba noches enteras orando y jamás realizó un milagro significativo sin haber orado previamente. Mateo 14, 23, 26 del 36 al 46, Marcos 1, 35, 6, 46, Lucas 3, 21, 5, 16, 6, 12, 22 del 39 al 46, Hebreos 5, 7. Estar en comunión con el Padre era un deleite, una oración no litúrgica, sino constante, cotidiana, sincera, genuina, que muestra una absoluta dependencia de Dios. Es vital en nuestras iglesias. En algunos lugares se ha mecanizado tanto la oración que le hemos transformado en un ítem a cumplir, en un camino, en una ruta a cumplir, en un rito, y no en un profundo encuentro personal y comunitario con Dios. En cuanto a la visión y énfasis que Jesús daría a la iglesia, sin lugar a dudas, Jesús reafirmaría lo que hizo durante su ministerio, priorizando hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier otra cosa. Cualquiera de nosotros pensaría que todas nuestras iglesias hacen la voluntad de Dios. No se nos cruza por la cabeza lo contrario. Sin embargo, no siempre los frutos dados demuestran esto. Cuando hablamos de priorizar la voluntad de Dios, nos referimos a tener las mismas referencias y prioridades de Dios. Esto es, trabajar constantemente para que ninguno se pierda, sino que lleguen al conocimiento de Dios, segunda de Pedro 3:9. La mayoría de las actividades de las iglesias no están orientadas al evangelismo, sino al activismo. Hacer la voluntad de Dios es encarnarse en medios de la comunicación, saber realmente cuáles son las necesidades urgentes de las personas a fin de orientar la misión y el mensaje de manera pertinente y eficaz. Es amar incondicionalmente a todos sin prejuicios, sin reproches, sin reparos, pero exigiendo luego del perdón divino la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Juan 8:11, Hebreos 12:14. Desglose. Debemos tener claro que la justicia de Dios implica que Él juzgará con justicia a todos. Por lo tanto, si no nos arrepentimos de nuestros pecados contra Él, nos espera un juicio delante de Él, del cual no tendremos escapatoria. Es ahora en vida cuando debemos tomar una decisión. Es hoy cuando debemos buscar perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor para ser salvados eternamente. Siempre hay quien dice, en cita, tengo tiempo, o más adelante buscaré a Dios. Tengo un trato especial con Él, incluso estoy muy ocupado, etc. Pero no sabemos si hoy será el último día en esta tierra. Nada podemos controlar, por eso debemos vivir con sobriedad, sabiendo que mañana tal vez no sea una realidad para nosotros. Por todo ello, es vital que creas y afirmes las siguientes verdades. 1. Para el Hijo de Dios que cree en Él y ha confiado en Él para su salvación, arrepintiéndose de sus pecados, la justicia de Dios es un descanso, un estímulo y una confianza segura. Dios es como un escudo para los que le temen, le aman y le siguen. Saber esto es de ánimo y estímulo para vivir con rectitud ante su Dios. No es que Dios salve al recto, sino que salva a pecadores para que puedan y quieran vivir con rectitud, mirándole y considerándole como el más grande y alto y digno de su gloria y honor. 2. Para el que no es hijo de Dios, que no cree en Él y vive para sí mismo, es decir, sin haber confiado en Dios para su salvación, no puede haber descanso, porque el juicio de Dios le espera tarde o temprano. De hecho, todo está ya preparado. La ira de Dios contra el impío está apuntando en su dirección, debido al pecado que afrenta contra un Dios santo. No es que Dios vaya condenando en el futuro, sino que, según la Escritura,
ya ha sido condenado, Juan 3:18. De ello se desprende que el problema está presente hoy y que el impío tiene que actuar hoy, antes de que sea demasiado tarde. 3. La buena noticia es que mientras estamos vivos, aún hay tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Señor para tener salvación a través de Jesús. Hoy es el día en que puedes arrepentirte de tus pecados contra Dios y ser salvo de su ira, que está a punto de derramarse en sus justos juicios. Por un lado, aunque la salvación del Señor, aunque la salvación es del Señor, Salmos 3:8. También es cierto que somos llamados a cuidar de nuestra salvación, Efesios 2, del 12 al 22. Pero esto es para los que ya son hijos, que ya han creído y confiado en Cristo. Por otro lado, si aún vives en rebeldía contra Dios, debes saber que el juicio va a venir. Así que arrepiéntete de tu pecado y cree en Él para tu salvación. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué ha significado para ti presentarte arrepentido de tus pecados delante de Dios? Es que el arrepentimiento es la primera fase, el primer requisito para ser salvo. Si usted supuestamente es salvo y sigue comportándose igual que un mundano, pues simplemente no es salvo, porque no se ha arrepentido. Si sigue teniendo los mismos pecados, pues tampoco, no se engañe. ¿Cómo ha sido Dios un escudo para ti? Bueno, nos ha permitido en estos momentos pasar lo personal por 2 situaciones de salud fuertes, pero gracias a Dios pues ya se han podido solucionar. Y en el caso también en su momento de nuestra vida, pues primeramente el concedernos el asilo aquí y segundo el permitir que mi esposa estuviera ya conmigo. ¿Qué piensas acerca de que el Señor juzgará a todos? Es una profecía y las profecías se han cumplido. Entonces, si usted cree que no va a ser juzgado, le tengo una noticia: sí va a ser juzgado. ¿Cómo nos ayuda este pasaje a entender la necesidad del arrepentimiento? Si queremos realmente salvarnos, necesitamos tener forzosamente el arrepentimiento como requisito para poder ser salvos. Muy bien, vamos ahora, antes de ver los últimos 3 versículos, vamos a hacer una pequeña reflexión. La Constitución de los Estados Unidos dice en el artículo 1.8 que solamente el Congreso puede declarar una guerra. Entonces, cuando un presidente declaró la guerra sin que el Congreso lo avalara, pues está violando la Constitución. Si el legislativo hubiera sido o sería congruente, pues habría hecho el impeachment y parado la guerra de inmediato. Pero no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque muchos legisladores están comprometidos o son siervos de Israel. Y por lo tanto, Estados Unidos está en una aventura inconstitucional motivada por razones políticas y económicas. Y es, a todas luces, jurídicamente, un conflicto, una guerra injusta. ¿Por qué? Porque no agotó los requisitos que dice la ley. Es opinión personal. Ahora, si obra injustamente, las personas que han obrado injustamente, incluyendo el presidente, vean lo que dice Dios en relación a los que obran injustamente. Miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la hondó,
y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Salmos 7, del 14 al 16. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos y clamamos que hagas terminar la guerra, que realmente los legisladores en nuestro país tomen su papel y eviten ya más derramar sangre inocente de tus soldados. Que se logre en su momento evitar un conflicto mundial que estamos casi a las puertas de su inicio. Y todo por la injusticia y el capricho de un hombre. Amantísimo Padre, pedimos tu justicia para que realmente se pueda evitar tener que llorar las muertes de los civiles, como esas más de 100 niñas que murieron en Irán en el primer día por fuego de misiles de Estados Unidos. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fortaleza para que realmente podamos seguir clamando por justicia y reclamando que tú hagas en su momento que ella brille por encima de los intereses que muchos esgrimen y piensan que son superiores a tu amor y a tu justicia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, si es que no llega la Tercera Guerra Mundial.